Hermanos queridos, bienvenidos al tema número 80 del libro a la carta a los romanos que nosotros estamos meditando. Quisiera yo compartir en esta noche un tema muy especial que se titula Cuando somos estorbados. A ver, diga conmigo fuerte, cuando somos estorbados. Una vez más fuerte, cuando somos, otra vez, cuando somos estorbados. Va a ver que muchas veces el estorbo que nos ocasionaba cualquier circunstancia, cualquier momento difícil que nosotros hayamos pasado o estemos pasando, esos estorbos muchas veces nos ayudaron. Y usted dirá, ¿cómo un estorbo puede ayudar? Pues bueno, vamos a ver en esta noche que en muchas ocasiones, cuando somos estorbados, es para nuestro bien. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Despierten eso. En la vida cristiana, en muchas ocasiones nos hemos visto estorbados o impedidos en realizar algo que necesitábamos hacer, o algo urgente, pero algo nos ha estorbado, nos ha impedido y no hemos podido realizar lo que anhelaba nuestro corazón. Hermanos, nosotros como cristianos a lo largo de nuestra vida, en muchas ocasiones hemos pasado momentos donde nuestros sueños, nuestros anhelos de nuestro corazón no se han concretado, no se han podido realizar. Y muchas veces es por causa de un estorbo o algo que nos impidió. En este tema aprenderemos que aún los estorbos e impedimentos nos ayudan a tomar buenas decisiones o tomar caminos correctos y nos evitan la tragedia o aún la muerte gracias a que fuimos estorbados. O muchas veces, gracias a ese estorbo, no cometimos algunos pecados terribles. Dios nos libró. Habíamos leído el 15:22 del libro de Romanos, donde nos dice el deseo del corazón que tenía el apóstol Pablo. Pablo tenía en su corazón un deseo, que no tenía ese deseo un año ni 2 años. Ese deseo que tenía en su corazón tenía ya muchos años. Él lo dice de esta manera: por esta causa, dice, me he visto impedido, o sea, estorbado, muchas veces de ir a vosotros, de ir a ustedes, ir y visitarles. Ese es el deseo que él tenía. Luego dice, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, o sea, él entendió que fue estorbado, fue impedido de viajar a Roma, porque su labor, su responsabilidad aún estaba por esas regiones que él predicaba, por Colosas, por Tesalónica, por Corinto. Él abrió muchas iglesias. Él entendió que había sido impedido de viajar, de estar en Roma, que el deseo de su corazón era estar allí para predicar la palabra, para compartir con los hermanos, pero se vio impedido, dice. Él entendió que era porque tenía que expandir el evangelio a los alrededores del pueblo de Israel. Porque dice, no teniendo ya campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años, dice, ir a vosotros. O sea, visitarlos, consolarlos allí, estar con ustedes afectuosamente, poder compartir la palabra, poder estar allí en comunión, confortarlos, aconsejarlos. El versículo 24, perdón. Y cuando vaya a España, esos deseos, mira, esos anhelos que tenía el apóstol Pablo. Pablo era un hombre que hacía una cosa y ya pensaba en la próxima cosa que iba a hacer. Era un hombre que tenía muchos planes. Y las estrategias que él usaba, nosotros debemos aprender. ¿Por qué? Porque él pensaba en una cosa o estaba haciendo algo, estaba
predicando en un lugar, pero ya pensaba en ir a otro lugar y expandir el evangelio. Porque él quería visitar a los hermanos de Roma, pero de pasada quería pasar por España, dice, a predicar la palabra. Ir a vosotros, dice, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá para vosotros. O sea, ese anhelo de un cristiano, de un hijo de Dios, después de haber sido salvado, redimido por la sangre de Cristo, es que aquella gente que aún no conoce al Señor conozca a aquel que este cristiano conoció, o sea, Jesucristo, el Hijo de Dios. Luego dice, por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. O sea, quería pasar un momento especial con los hermanos de Roma. En estos pasajes resalta una palabra el apóstol Pablo. En el primer versículo que leímos, me he visto impedido. Y el sinónimo de impedido es también como que me he sentido estorbado. Algo me impidió, algo me estorbó. El anhelo de mi corazón era ir y visitarles, compartirles el evangelio, pero algo me estorbó, algo me impidió. O sea, que un estorbo desvió su dirección, guiando su rumbo al propósito de Dios. Recuerden una ocasión donde él tiene una visión que un varón macedonio le dice: entra, por favor, ayúdanos. Él iba, dice la Biblia, que él iba a entrar a un lugar a predicar, pero que el Espíritu de Dios le dijo: no entres allí todavía. El anhelo de su corazón era entrar, pero ¿qué pasó? Tuvo un impedimento, algo lo impidió entrar. Entonces, muchas veces encontramos en nuestras vidas, delante de nosotros, algo que nos impide, algo que nos va a estorbar nuestro camino y nos va a decir: vaya por la próxima dirección, vaya por esa dirección, no entres por aquí, puede ser peligroso, te puede ir mal, ten mucho cuidado. ¿Y qué debemos hacer nosotros? ¿Renegar, patear la puerta, hacer un berrinche vergonzoso? No, tenemos que estar tranquilos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Nosotros debemos entender que cualquier cosa que pase con nosotros, bueno, ya dije nosotros, es para nuestro bien. Por más que estemos en la peor situación, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Dónde dice eso? El que me dice dónde dice eso, le digo dónde dice y quién lo escribió. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es conforme a su propósito son llamados. Ese es el mensaje de la palabra. Ese es el mensaje que Cristo y que los apóstoles entregaron. Que cada uno de nosotros tenemos que estar al tanto, tenemos que estar vigilantes, que todo nos ayuda para bien. Denle un aplauso al Señor con alegría. Gloria a Dios. Fuerte, parece que tienen mucho frío. Vamos, Dios está aquí, hermanos. Apláudale con alegría. Gloria a Dios. Tenemos que nosotros tener este conocimiento. Este conocimiento, hermanos, nos va a librar de muchas preocupaciones. ¿Por qué? Porque lo primero que viene cuando usted tiene un estorbo delante es la preocupación. Ay, ¿por qué no salió esto como yo quería? Imagínate el apóstol Pablo: yo quiero viajar allá, yo quiero estar allá. ¿Por qué, Señor? El diablo me impide, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué por qué me está pasando esto? Uy, yo creí que yo iba a conseguir ese trabajo, pero no conseguí. Señor, ¿por qué? Ahora sí que, Señor, te castigo, no voy más a la iglesia. Señor, ahora sí que dejo de hacer mis ofrendas. Yo veo como un niño que hace su berrinche y no quiere obedecer lo que su papá le dice. Pero el cristiano que conoce la palabra sabe que todas las cosas nos ayudan para bien. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2,
versículo 15 nos dice de esta manera: hablando el apóstol Pablo de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. Está hablando de los judíos que no recibieron el mensaje de los profetas, tampoco de Cristo, sino que lo rechazaron y fueron siempre en contra del Señor, y hasta los cristianos los persiguieron. Luego dice: impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Mira qué estorbo eran estos judíos. Estorbo para el mensaje y la predicación del evangelio. Pero yo les pregunto, ¿el evangelio se detuvo? ¿El evangelio dejó de progresar por estos estorbos? No, lo que pasó fue que esos estorbos ayudaron, empujaron a que el evangelio se siguiera expandiendo. Entonces, ¿qué entendemos con esta palabra? Entendemos que los estorbos que usted tenga delante será para su bien, les va a empujar hacia las direcciones correctas y usted tendrá victoria. Mira lo que dice después: así colman ellos siempre la medida de sus pecados. O sea, aquellos pobrecitos que sean usados como estorbos están trabajando para Satanás, pero nos están ayudando a nosotros, porque todo nos ayuda para bien. Pero estos lo van a pagar muy caro. Qué lamentable por aquellos, porque dice: colman la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Sí, la ira de Dios vino sobre los judíos hasta el extremo, porque Jesús vino por ellos y ellos no lo recibieron. ¿Y qué pasó después? 50 años después su templo fue destruido completamente. Luego sufrieron con los nazis la persecución que mató a 6 millones de judíos. Imagínate qué tal desastre. Pero nosotros, dice versículo 17, nosotros, hermanos, separados de vosotros por poco tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo de ver vuestro rostro. Pablo dice: estamos separados físicamente entre hermanos que somos, pero en nuestro corazón, en el Espíritu de Dios que somos iglesia, estamos unidos. Ese es el mensaje que les entrega a ellos. Por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, dice, ciertamente una y otra vez. Pero mire lo que dice después: pero Satanás nos estorbó. ¿Qué cosa? Satanás nos estorbó. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo? ¿Se molestó y dijo: esta vez me ganó Satanás la batalla? No. Satanás nos estorbó. Entonces el estorbo de Satanás muchas veces nos ayuda o el propósito de Dios se cumple. Se cumple el propósito de Dios por aquellos estorbos misteriosos que se presentan delante de nosotros. Porque el estorbo que tenía Pablo era que no podía viajar a visitar a los hermanos de Tesalónica. No podía visitarlos. Él quería darles personalmente la palabra, pero no pudo. Entonces, ¿qué pasó? Satanás, él dice que una vez lo intentó, otra vez lo intentó y no pudo viajar. Satanás nos estorbó. Hubo mucha oposición. Se levantó el diablo con sus secuaces. No sé qué pasó por allí. Gente endemoniada que empezó a perseguirlo, a decirle: si ven a Pablo por ahí, lo matan. Y cosa que él tuvo que estar oculto quizás. En una ocasión dice él que escapó en un cesto, o sea, en una canasta gigante. Lo descolgaron por el muro de la ciudad, porque la persecución contra él era extremo. Esto era tremendo, los estorbos que él tenía. Pero escuchen, todas estas cosas fue ¿para qué? Para que los propósitos de Dios se cumplan. Mientras él era estorbado, Dios decía: te voy a poner este estorbo para que sigas predicando allí la palabra, para que más almas sigan salvándose. Yo les pregunto, si usted ahora tiene un estorbo, yo no sé si tienes una enfermedad, yo no sé si usted tiene alguna cosa que te impide hacer algo, quédate tranquilo.
haz lo que tengas que hacer allí. Allí donde Dios te ha puesto, vas a prosperar, Dios te va a bendecir. Dios va a bendecir la obra de tus manos, las predicaciones, el evangelio que predique, lo que usted haga materialmente, Dios va a bendecir. Porque cuando el apóstol Pablo fue estorbado, él no fue cortado su bendición, no, sino simplemente Dios puso ese obstáculo para que él siga expandiendo el evangelio por esos lugares. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Luego dice, porque, y aquí hace una pregunta el apóstol: ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe, o sea, de que yo me goce? ¿Cuál es mi alegría? Dice, ¿cuál es mi alegría? ¿No sois ustedes delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? O sea, él dice, mi alegría completa será que ustedes, cuando Cristo venga, sean arrebatados juntamente con todos nosotros. Mi alegría es que ustedes permanezcan en la fe y sigan perseverando en el camino del Señor. Y esa es la alegría de todo pastor, yo creo. Vosotros sois nuestra gloria y gozo, dice. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Él estaba yendo hacia Tesalónica, caminando allí mientras predicaba. Llegaba a un lugar, predicaba, pero su pensamiento era llegar a los hermanos de Tesalónica. Pero no pudo llegar. Entonces él les envía la carta con Timoteo, y Timoteo llega y predica la palabra, los conforta, y él ahí se goza, se alegra. Y mire lo que dice después: enviando a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo, para reconfirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. ¿Qué es confirmarlos? Timoteo fue enviado para afianzarlos en la fe a esos cristianos que estaban con miedo, porque había un Saulo, había muchos perseguidores que estaban allí, ¿verdad?, persiguiendo a la iglesia. Había hombres malos que estaban diciendo, si ven un cristiano, lo matan. Y ellos tenían constante lucha, estaban entre negar al Señor o seguir en la fe. ¿Qué les dice? Envié a Timoteo para que les predique, les dé la palabra, los exhorte, o sea, los aconseje, les diga sigan adelante, usted no puede quedar atrás, usted es un cristiano que pelea la buena batalla, usted es un cristiano que tiene que alimentarse de Dios, usted es un cristiano que cada día tiene que llenarse de la palabra respecto a vuestra fe, o sea, a vuestra confianza en el Señor. Y el Señor quería que estos sean confirmados, estos sean afianzados como buenos árboles, como palmeras, que por más que viene un tsunami, esas palmeras nunca se van a ser arrasadas desde su raíz. ¿Por qué? Porque las palmeras tienen una raíz profunda, que por más que venga lo que venga, hermanos, no los puede arrancar. Y eso dice el salmista David, que seamos como las palmeras, firmes, por más que la tierra tiemble. Usted, su confianza en Dios tiene que estar firme cada día. 3:3 dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. ¿Lo ve? Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Para qué? Para las tribulaciones. Los cristianos estamos puestos no solamente para los momentos bonitos. Uy, qué bendición, qué victoria, tengo buen trabajo, tengo buena salud, no tengo luchas, no tengo pruebas, qué bendición. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. La gente que se inquieta se impacienta y como resultado se desespera y no sabe qué hacer. El cristiano tiene que tener paciencia, desarrollar el dominio propio en su vida. Si no tiene el cristiano dominio propio, es como uno que no conoce a Dios. Porque lo que hace el que no conoce a Dios, ¿qué pasa? Un temblorcito, ya sale corriendo, ya está en la calle, ¿verdad? Y ha dejado toda su familia adentro. Un temblorcito pasa y ya está afuera y se da cuenta, no tiene nada puesto. Imagínense, es una desesperación extrema que muchas veces tiene. Ahí se prueba la fe, ¿verdad?
Porque también, dice, estando vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como acontecido y sabéis. Escuchen, el cristiano tiene que tener este conocimiento. Tenemos que pasar tribulaciones. Tenemos que pasar dificultades. No va a ser fácil. Te van a decir que eres un cristiano y que ya no eres el mismo de antes. Mira, si sigues así con ese pensamiento, ya no eres mi amigo, ya no eres mi amiga, y te van a despreciar. Quizás hay gente que cuando llegó a su casa y le dijo, ya soy cristiano, y en vez de decirle qué bueno, ya dejaste las drogas, dejaste los vicios, le dijeron, ya no eres más mi hijo, vete de mi casa, bastardo. Qué bonito es eso. No es bonito, pero nosotros tenemos que estar conscientes que vamos a pasar este tipo de tribulaciones. ¿Y usted qué tiene que hacer? Tiene que estar tranquilo, confiando en el Señor, que sabemos que todo nos ayuda para bien. Que no resulte, bueno, versículo 5 dice, por lo cual, denle un aplauso al Señor con alegría, gloria a Dios. Por lo cual, dice, también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Este era un verdadero pastor. Pablo sí que era un verdadero pastor. ¿Por qué? Porque se preocupaba por su gente. Un buen pastor se preocupa por su gente, hasta por aquel que medio cristiano y medio que no. Se preocupaba. Él dice, yo mandé informarme, lo mandó a Timoteo, anda y ve cómo están. Infórmame de su fe. O sea, ¿cómo están? Mire lo que dice después. No sea que no hubiese tentado el tentador, los hubiese tentado el tentador, y que nuestro trabajo sea en vano. O sea, si una persona un día, por ejemplo yo, en el tiempo que estuve aquí se bautizaron, qué bendición, qué victoria. Pero de pronto pasa el tiempo y me entero que esa persona se fue del evangelio. Ese trabajo fue en vano. Las oraciones, los ayunos, la palabra, las visitas, la evangelización fue en vano. Todo se fue al tacho de la basura. ¿Por qué? Porque no fue confortado, no fue reforzado, no fue fortalecido por la palabra. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, dice, deseando vernos como también a nosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Ay, hermanos, Pablo tenía estorbos. Los hermanos de Tesalónica tenían estorbos. Pero cuando se enteraron los unos a los otros que estaban bien en la fe, que también los extrañaban y los recordaban con cariño, y que ellos estaban fortaleciéndose con la palabra de Timoteo, ellos se confortaron unos a otros, y aún en sus tribulaciones tuvieron gracia, tuvieron en medio de esa aflicción, fueron consolados por Dios. ¿Qué nos enseña esto? Que en medio de los peores momentos que pasemos, si nosotros damos lugar a la gracia de Dios, hermanos, seremos consolados. Si le creemos a la palabra, usted dice, estoy mal, abre la Biblia y Dios te va a hablar allí y serás confortado por la palabra. Por ello, hermanos, dice en medio, porque ahora si vosotros estáis firmes, ahora vivimos, dice, si estáis vosotros firmes en el Señor. O sea, ahora sí puedo estar un poco tranquilo porque ustedes están firmes en el Señor. Este era un pastor que cuidaba las ovejas que Dios le había encomendado. Porque ese es el trabajo que Dios nos dio a todos los que presidimos y estamos a cargo de una congregación. Que Dios nos encargó eso. Y Dios un día nos va a pedir las cuentas. A ver, en tu tiempo que estuviste allí, cómo administraste, cómo aconsejaste, que dejaste de lado esto, dejaste esto, aquello, hiciste bien aquí, juzgaste bien con estos dos que vinieron a pedir justicia, hiciste aquí bien, mira, en esto fallaste.
Dios nos va a pedir cuentas. Es por ello que el apóstol Pablo se preocupaba. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero antes de ser cristiano, el apóstol Pablo era un estorbo para el evangelio. Era un impedimento, pero aún así no pudo hacer nada para el progreso del evangelio. Porque en su estorbo, en el estorbo que él fue estorbo, se disparó el evangelio. Vamos a ver allí. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 3. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia. ¿Qué hacía? Asolaba, acababa con la iglesia. Encontraba cristianos, cuello, azotes, muerte, espada. Asolaba la iglesia. Y entrando casa por casa, este era un hombre terrible, terrible estorbo. Arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. O sea, acababa con los cristianos. Luego dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Una vez más, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Mira, no iban por todas partes con miedo, diciendo: ya nos amenazaron que nos van a matar, nos van a meter a la cárcel. Fueron esparcidos. Escuchen, cuando usted lanza una bola, se va en una dirección. Si se choca con un obstáculo, ¿qué pasa? ¿Cambia de dirección, sí o no? Obviamente que sí. Y si esa bola es de un material simple, se va a romper. ¿Y qué va a pasar? Lo que tiene adentro se va a expandir. ¿Qué nos enseña esto? Que los cristianos fueron esparcidos a causa de un estorbo. Los cristianos que estaban uniditos ahí en Jerusalén, apapachándose ahí, qué bendición, vino el Espíritu Santo, nos llenó, qué alegría. Ellos no entendían, porque ellos creían que el evangelio era solamente para los judíos. ¿Y qué pasó? Vino el obstáculo, vino el estorbo. ¿Y qué pasó? Ocasionó algo tan tremendo que los cristianos fueron esparcidos a la fuerza. Estos cristianos fue como les dije, que lanzamos un globo y el agua se expande por aquí, por todos lados. Y uno de los esparcidos fue Felipe. En versículo 5 dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. El cristiano siempre va a hablar lo que tiene adentro, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces todo lo que tenga dentro lo va a expresar por fuera. Entonces lo que tenía dentro, estaba lleno del Espíritu, era Felipe, que dice que descendiendo a Samaria les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Qué señales hacía? Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Mira lo que ocasionó un estorbo. ¿No fue una bendición acá? Claro que fue una bendición. Y siempre cuando Dios permite estorbos en nuestro camino, es para nuestro bien. Es para nuestro bien. Porque dice que la gente escuchaba atentamente. Y no solamente escuchaba atentamente, él predicaba: miren ese Cristo que murió en la cruz, que dicen que todavía está muerto. No está muerto, él está vivo, él resucitó de entre los muertos, está a la diestra del Padre. Vengo a predicarles que él puede salvarlos de la condenación del infierno. Y dice que la Biblia que muchos estaban endemoniados, gritaban esos demonios, otros estaban cojos, paralíticos, se sanaban, se curaban, corrían y daban gloria a Dios todos. ¿Qué pasó después? Dice: muchos paralíticos y cojos eran sanados. Lo que ocasionó este maravilloso estorbo llamado Saulo en ese entonces. ¿Qué es lo que pasó? Muchos cristianos fueron
esparcidos, y esos cristianos llevaron el evangelio y mucha gente se convirtió para Cristo. La mayoría de los que escucharon ese mensaje, dice la Biblia, que aceptaron a Jesús, se entregaron para Cristo y fueron salvados. De ahí a poco fueron los apóstoles, los bautizaron y fueron bautizados también por el Espíritu. Fue una bendición, una victoria. ¿Gracias a quién? A este maravilloso estorbo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Escúcheme, muchos de nosotros hemos dicho esto: gracias por este estorbo que fue esta enfermedad que yo tuve, pude llegar al camino de Cristo. ¿Usted qué dijo? Gracias a este estorbo que yo tuve, una pierna paralítica, pude llegar al camino de Cristo. Entendemos entonces que cualquier cosa que nos pase, horrible, cualquier momento difícil que pasemos, estemos tranquilos, pacientes, que todo nos va a ayudar para bien. Hay gente, denle un aplauso al Señor. Hay gente que quería casarse con una X persona y no se pudo casar, y se preocupan y hasta se quieren ir al mundo. Deberían de darle gracias a Dios. Dios les dio un libramiento terrible. Hay otros que han llegado, como el testimonio que les conté el otro día, de un pastor que estaba, voy a predicar la palabra, iba a predicar a una ciudad, y llegó y 20 minutos el carro ya se había ido. ¡Ah, qué desastre! Voy a llegar tarde, no voy a dormir, ahora voy a tener que esperar 6 horas aquí sentado en el paradero, en la estación de bus. ¿Qué pasó? 6 horas después, 3 horas después, unas horas después, él recibe una noticia: que ese bus que había salido antes se había ido al precipicio y mucha gente había muerto. Y él, ay, santo Dios, gracias, pero después que había renegado, había dicho: ¿por qué, Señor? Yo quiero llegar temprano. Imagínense, hermanos, esté tranquilo. Los del mundo son así, renegados. Ahí llegan al paradero, se les gana el bus, el tren, ya están renegando. Permiso, fuera. Quédate tranquilo, siéntate con tranquilidad. Ellos son así porque no conocen a Dios. Usted demuestre que conoce la Biblia y conoce a Dios, y esté tranquilo. Recibe un estorbo delante de usted, tranquilo, mírele al estorbo nomás, con cuidado de no mancharse, hablando del pecado, de no pecar, con mucho cuidado, y quédese tranquilo. Porque ahora vamos a leer un pasaje donde un hombre fue para pecar terriblemente, pero un estorbo, gracias a ese estorbo, se libró de ese pecado. Cuando estaba un rey llamado David, el más famoso, a punto de manchar sus manos de sangre inocente, fue estorbado y no pecó. Primera de Samuel capítulo 25 versículo 33. Dice la Biblia de esta manera: Primera de Samuel capítulo 25 versículo 33. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre inocente y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. ¿Qué había pasado? David, antes de ser rey, era un hombre prófugo. O sea, lo perseguía Saúl para matarlo, porque sabía que él iba a ser el próximo rey. Entonces él estaba errante, allí vivía en los campos, escondiéndose. Y en una de esas había cuidado los rebaños y los ganados de un hombre llamado Nabal. Ese hombre era rico. Y cuando él tuvo necesidad, dice que le mandó un mensajero diciendo que si le podía dar comida. Tenían hambre sus hombres. Entonces este hombre le dijo: no, ¿quién es David? David es un perseguido del rey. Yo no voy a estar dándole mi comida a esos pobres, hambrientos, miserables, traicioneros que traicionan a sus reyes. ¿Y qué pasó? David se enfureció.
David, hermano, se enfureció tanto que dijo: a este cerdo Nabal lo voy a pelar y lo voy a matar, lo voy a hacer. David se enfureció, ¿me entiende? Y dijo: no voy a parar hasta terminar con toda la casa de Nabal. Y se encaminó, le dijo: vamos. Se envainó sus espadas y todos sus hombres, vamos a la hacienda de Nabal. Y en medio de esto, uno de los criados de Nabal escucha y dice: ahorita viene David, David fue un buen hombre con nosotros. Y se fue y le dice a su esposa Abigail, que era una mujer sabia. Se va y le dice la noticia y ella dice: uy, agarra comida, agarra esto, agarra un chancho, agarra corderos, vamos a asarlos y vamos a llevarlo al encuentro con David. Entonces agarran caballos, asnos y se lo llevan. Y llega al encuentro con David y le dice, se postra delante de David y le dice, Abigail, se postra delante de David y le dice: David, no cometas, no manches tus manos inocentes, no manches tus manos no te vengues, no tomes venganza por tus propias manos. ¿Por qué vas a manchar tus manos?, le dice. Y él se da cuenta, hermanos, él estaba decidido a ir a matarlos. Él se da cuenta y dice: bendito sea tu razonamiento. Y dice: qué mujer tan extraordinaria. Y bendita seas tú, dice, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Él era un hombre de Dios. Pero, hermanos, en un momento dado, él perdió se podría decir, perdió el sentido común, ¿verdad? Se cruzó, como dicen por ahí, se nubló y quiso hacer venganza por su propia mano. Él era un hombre de Dios, pero en un momento dado él quiso tomar venganza. Luego dice: porque vive Jehová Dios de Israel, que me has defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir en mi encuentro, no hubiera quedado ningún varón de los siervos e hijos de Nabal. Él iba a acabar con todos. Pero gracias a esta mujer que vino a estorbar su camino, hermanos, él se libró de manchar sus manos de sangre inocente. Porque la Biblia dice que mía es la venganza, dice Dios. Yo pagaré, dice Dios. Y si usted en un momento de su vida alguien le ha traicionado, alguien le ha hecho algún daño, que usted se ha molestado tanto y ha dicho: ahora sí que voy y le digo todo, ahora sí que voy y le quito todo lo que tiene, ahora sí que voy y le denuncio, le quito hasta lo último, el último centavo, ahora sí que me va a conocer. Hermanos, quizás en ese momento aparece un estorbo en tu camino, o quizás ahorita estás pensando en hacer algo, justicia por tus propias manos. La Biblia nos dice que debemos dejarlo todo en las manos de Dios. Dios es el que hace justicia. Nosotros los hombres siempre vamos a dar el doble. Si alguien te da un puñete, tú no le das uno, porque eso es lo justo. Tú le das 2, 3 y le das duro, para que aprenda a no darme otro, ¿verdad? Pero ¿qué dice Dios? Dios nos enseña, Jesús nos enseñó la humildad. Jesús nos enseñó a ser humildes, a ser prudentes. Él, aún siendo Dios, lo golpearon y no profirió devolver el golpe, porque era un hombre, era alguien que quería enseñarnos un ejemplo. Hermanos, hay muchos estorbos que tenemos delante de nosotros. Tenemos que discernirlo. A veces es para no pecar, porque estamos a punto de tomar decisiones que nos vamos a arrepentir toda la vida. Porque después que le pegaste, ya no vuelve atrás. Después que le dijiste a tu esposa que es una fea, que no sé, le diste un manazo, ya no vuelve más atrás. Ya no vuelve más atrás. Por más que le pidas perdón, te arrodilles, ella te perdone, por más que le digas lo que le digas, ya le diste un manazo.
eso ya no va a volver atrás. Eso ya no va a revertirse esa situación. Es por ello que la Biblia dice que Dios no interviene en la ira del hombre, porque en la ira del hombre actúa la carne, y la carne es carne. La carne te dice hazlo, 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 te echa la candela, y después te dice has pecado. Y el diablo por ahí te acusa, uy, mira, hiciste esto, le pegaste, pecado. Terrible, hermanos. Pero Dios siempre va a permitir estorbos y tenemos que quedarnos allí mirando y diciendo, reflexiono y no voy a hacer esto. También podemos ser estorbados para desobedecer a Dios, pero debemos estar atentos. ¿Dónde dice eso? Gálatas 5:7. Gálatas 5:7. Mire lo que dice allí. Vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Una vez más, ustedes estaban caminando bien en el evangelio, en la vida cristiana, en obediencia, en santidad, guardando la palabra. ¿Quién les estorbó para no obedecer la verdad? ¿Quién dice? ¿Quién les estorbó? ¿Quién vino con palabras desconocidas? Porque a los hermanos de Galacia habían entrado testigos de Jehová, mormones, con palabras distintas, con doctrina diferente. No solamente Cristo, también la ley. Tienes que obedecer las dos cosas, tienes que sacrificar todavía. Tonterías. Todavía hay que sacrificar corderitos. Si no te circuncidas, no te salvas. Alguien te estorbó. Eso también es un estorbo, pero es un estorbo malo. Así que hay que discernirlo. Si alguien viene y te dice, ¿quién te contó que el infierno existe? Es una tontería, eso no existe. Eso se lo inventaron tus pastores para que tengas miedo. No existe, vive tu vida como tú quieres. Aquí en mi iglesia es diferente. Sí, ¿de verdad? Así, entonces vamos a tu iglesia. Ay, qué corderito, qué ovejita. Yo me imagino al lobo feroz con la caperucita roja. ¿Por qué tienes esas? Para verte mejor. Así más o menos suena una ovejita cristiana cuando le engañan. ¿De verdad no existe? No existe. Es un lobo que está ahí disfrazado, que tiene también una Biblia. Los brujos también tienen Biblia, por si acaso. Entonces tenemos que estar atentos. Pablo dice, ¿quién les estorbó? ¿Quién les metió esas ideas? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Denle un aplauso al Señor. Fuerte, gloria a Dios. Esta persuasión, ¿qué es persuasión? Persuadir es así como seducir. Te seduce. O sea, te envuelve en pensamientos, en ideas, te seduce. No, pero no es malo hacer esto, no es malo hacer aquello. Hazlo nomás, sigue haciéndolo, que no es malo hacer eso. Te persuade. Escuchen, esta persuasión de estas falsas doctrinas no procede del que os llama, dice, o sea, de Cristo. No procede de Dios. Si alguien viene y te dice, no existe el infierno, escuchen, ese es un enviado de Satanás, así de sencillo. Porque Cristo fue el que más habló del infierno que del propio cielo. Se pasó todos sus mensajes hablando del infierno, del infierno. Porque es un lugar real. Y si alguien dice, no existe, el infierno es aquí en esta tierra, una tontería más. Un poco de levadura, dice, leuda toda la masa. Es un poquito de levadura, ya se combina y contamina toda la masa. Un poquito de pecado en tu vida va a contaminar todo tu ser. Es como estar con un vestido bonito, blanco o cualquier color, pero de pronto alguien te da una manchita, ya se manchó tu vestido, tu traje, ya no es blanco, ya es con una mancha. Entonces que nadie te persuada, dice. Muchos son persuadidos y ya están congregando en otras iglesias. Entonces usted no tiene que ser persuadido rápidamente. Mirad bien, Hebreos 12:15, penúltimo.
Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. ¿Qué nos puede estorbar en nuestra comunión con Dios? ¿Qué puede ser un estorbo en nuestra comunión con Dios? Una raíz de amargura que pronto se va a hacer en una planta de odio, y como resultado y como frutos, venganza en abundancia. Es por ello que dice: mirad bien, o sea, observen bien, analícese bien, dice, internamente, espiritualmente. No sea que alguno, o sea, cualquier cristiano, deje de alcanzar la gracia de Dios. Escuchen, cuando usted y yo dejamos que rencor brote en nuestro corazón, que odio brote en nuestro corazón, escuchen, ya no estamos en comunión con Dios. Nuestra conexión con Dios se cortó, se desconectó. Ya usted empieza ya no a andar de acuerdo a la gracia de Dios, sino usted empieza, su camino empieza a nublarse, ya no ves bien. ¿Me entiende? Así que usted y yo tenemos que cuidar nuestro corazón. Por eso dice, mirad bien, examínese bien. Uy, hermano, es que no tengo paz en mi vida. Es que veo al hermano y siento porque el hermano me habló mal, o yo escuché que él me dijo que yo era un feo, o me dijeron por allí que él me dijo, habló mal de mí. Puros chismes, puras habladurías, nunca corroboran nada. No debes creer todo lo que te dice. Por eso dice, miren bien, no sea que alguien deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Esa raíz de amargura quizás sea porque usted tuvo una discusión con alguien, tuvo un mal entendido, o hubo algo allí, se molestó con alguien. ¿Qué es lo que usted debe hacer? La Biblia dice que nos airemos, que no pequemos, pero que si pecamos nos reconciliemos inmediatamente, porque esto va a dañar nuestro corazón. Escúcheme, yo les pregunto una cosa. Usted, no poniendo mal ejemplo de lo que yo voy a decir, ¿usted dejaría un perro rabioso entrar a su casa? ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Por qué no? Va a contaminar toda tu casa. ¿Usted dejaría que un poco de rencor entre en tu corazón o crezca en tu corazón? Pero si lo dejamos. ¿Por qué? Porque nos molestamos, empezamos a tener esas contiendas, ya no nos hablamos y la amargura sigue creciendo, y esa es una suciedad que está dentro de nosotros. Tenemos que quitarlo. ¿Cómo? Perdonando y no dejando que crezca, porque cuando crezca ya usted va a empezar a murmurar, ya no vas a tener dominio propio suyo, sino que vas a empezar a hablar mal, a murmurar, a chismear, y eso es terrible, hermanos. Os estorbe, dice, y por ello muchos sean contaminados. Escuchen, a la persona se le conoce desde la primera palabra, las primeras palabras que dice. Yo sé que hay en el corazón de una persona cuando me habla. Si esa persona viene, ay pastor, mire que a mí todos me miran mal, ay que aquí mire, parece que la hermana también el otro día ni me saludó. Esa hermana, esa persona, yo sé que está lleno su corazón de pura amargura, de puras contiendas, de pura cosa, pero no buena. No hay frutos del Espíritu allí. 3:7 de Primera de Pedro, otro estorbo más. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Santo Dios. Creo que el estorbo malo es cuando te encuentras con el pecado, ¿me entiende? En la vida espiritual. Pues cuando son luchas, dificultades, te libran y te das por otras direcciones. Pero este tipo de estorbos es en tu comunión con Dios, es en cuanto a pecados, y usted tiene que evitarlos. Porque cuando hay una mala relación entre los esposos y que siempre ahí peleando y que acá, que allá, y el esposo va así peleado,
todo molesto, va, Señor, esposa, Señor, mira, no me hace caso, Señor, Señor, llévatelo, Señor. ¿Verdad? ¿Esa oración Dios la va a escuchar o no? Dios dice, arregla primero tu problema, luego te escucho. Si no lo arreglas, yo no te voy a responder ni te voy a escuchar. ¿Por qué? Porque tu oración es como que delante de es como que la línea telefónica se cortó. No te escucho, hay un estorbo allí. Conéctalo, conéctate. Conéctalo allí, el hilo telefónico. Estás mal, alguien vino y lo destruyó. Arregla eso. No, Señor, pero no. Arregla tu problema primero. Quizás sea por eso que muchas veces las oraciones no son contestadas. ¿Por qué? Porque tenemos problemas familiares y problemas espirituales en cuanto al pecado. Vigilemos, hermanos, aprendamos, vivamos en santidad, guardemos la palabra. No guardes rencor en tu corazón. Es más, ten un buen escudo de la fe, para que cuando vengan pensamientos, ideas, cuando alguien te insulte, usted diga, no, yo no voy a caer en eso. Yo voy a perdonar, no voy a tomar en cuenta las palabras que me están diciendo. Me están maltratando, me están insultando, pero yo no voy a tomar en cuenta eso. Y listo, te libras de todo. Tu corazón queda limpio de todo pecado. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos, alaben a Dios con alegría. Gloria a Dios.